Hola, ¿qué tal? Soy Daniel Flores. Yo soy su amigo Israel Terrazas. Bienvenidos a Reflexiones sin Fronteras, en donde rompemos paradigmas en búsqueda de la verdad. Muy bien, ¿y cuál es el tema del día de hoy, Israel? Pues el tema del día de hoy es quién es Dios y cuáles son sus atributos. Suena muy interesante, vamos a ver de qué se trata. Vengan, acompáñenos. Si queremos conocer una persona, podemos hacerlo de tres formas. La primera es tratándola directamente, la segunda analizando sus acciones y la tercera por las virtudes o defectos que la gente conozca o hable de ella. Entonces, si queremos conocer a Dios, tenemos que basarnos en algo que sea confiable. En este caso, es a través de la Biblia, su palabra revelada, que podemos conocer el verdadero carácter y atributos de Dios. La creación misma es otra referencia de cómo es su creador. Y finalmente, las personas que han tenido contacto o alguna experiencia con Dios también pueden hablar y testificar al respecto. Entonces, de acuerdo con lo que acabas de mencionar, Israel, para poder conocer a una persona necesitamos, primero que nada, tratarla directamente. Correcto. A través de sus acciones, porque bueno, finalmente somos pues lo que hacemos, no lo que decimos que somos. Y también es importante conocer el testimonio de lo que dice la gente de la persona. De lo que hacemos y lo que somos. Ahora, la pregunta aquí sería, pues, ¿cómo podemos conocer la verdadera naturaleza, el carácter o atributos de Dios? Porque, pues bueno, la gente dice de Dios que Dios es cruel, que si Dios es amor, ¿por qué rayos se deleite en la muerte, en el sufrimiento, en la injusticia, la peste, la guerra, el hambre? En fin, o incluso que Dios a lo mejor quizás pues ni siquiera le importamos, ¿no? Pues sí, lo que pasa es que, bueno, cuando las gentes no tienen un trato directo con Él, pues nos prestamos a tener una idea equivocada, ¿no? Porque o queremos conocer de alguien que conoce a esa persona y nos da una referencia de una experiencia aislada o ajena. O negativa. O negativa. Y posiblemente eso no refleja la verdadera actitud de esa persona. La agarró enojada, la enojó triste, pero no es así. O lo típico que la persona dice, ¿no? Por ejemplo, un familiar está muy enfermo y en ese momento, pues yo no creía en Dios, pero me puse a orarle a Dios y mi familiar se muere, entonces por lo tanto Dios no existe porque no me escuchó, ¿no? Esa podría ser una experiencia negativa y hasta cierto punto válida, ¿no? Pero la cuestión es, entonces, si cualquiera puede pensar o decir acerca de Dios, la pregunta aquí sería, ¿cuál es la referencia fidedigna? Tiene que haber un punto en el cual nos basemos para poder conocer de una manera objetiva cómo es Dios. Para eso tenemos lo que es la Biblia. La Biblia es la primera fuente que tenemos fidedigna, porque es su palabra revelada. Él se revela a través de ella cuál es su carácter, cuáles son sus atributos. Si no conocemos los atributos de una persona, pues no podemos tener idea cuáles son sus motivaciones, por qué hace lo que hace, por qué piensa, qué es, ¿no? Entonces, si no conocemos los atributos de Dios, pues no podemos conocer a Dios, porque no sabríamos por qué hace o no hace las cosas. ¿Qué es lo que motiva a Dios? Pues tenemos que ver qué es lo que dice la Biblia acerca de cuáles son los atributos de Dios. ¿Qué te parece si vamos a ver qué dice la Biblia? Vamos a ver cuáles son los atributos. Dios es el creador de todo lo que existe, y nosotros somos una parte de su creación. Dios es eterno. Eso significa que no tuvo principio y que su existencia nunca va a terminar. Dios es inmortal, infinito. Dios es inmutable. Él es el mismo ayer, hoy y por siempre, lo cual lo hace digno de confianza. Los seres humanos por naturaleza tendemos a creer en lo estable y lo perdurable, ya sea bueno o malo. Esta característica de Dios es lo que lo hace digno de confianza. Dios es santo, y para ser más preciso, la Biblia dice que es 3 veces santo, lo cual significa que Él está apartado de toda la corrupción moral y que detesta la maldad. Dios es omnipotente. Esto significa que su poder no tiene límites. Dios es omnisciente, es decir, Él todo lo sabe y todo lo ve. Dios es omnipresente, es decir, puede estar en todas partes al mismo tiempo. Por supuesto, Dios es amor. Esto no tiene nada que ver con emociones o sentimientos. Más que un atributo, el amor de Dios expresa la verdadera esencia de la naturaleza de Dios. Debería ser considerado junto con las afirmaciones de Dios es luz y Dios es espíritu. Estas no son simples características, sino que son la esencia misma del ser de Dios.
El amor de Dios es más grande que la comprensión humana, está mucho más allá de la medida y el entendimiento. El amor de Dios es de tal naturaleza que se extiende a todos los hombres y a todas las mujeres, en todo tiempo y lugar. Dios ama a cada ser humano sin tener en cuenta su color, nacionalidad o su cultura. Él no ama los pecados y los hábitos del ser humano, sino ama el alma del ser humano. Y Él constantemente tiene en su corazón el bienestar físico y espiritual de toda la humanidad. Dios es justo y honrado. Esto está conectado con la santidad de Dios. Ser justo es hacer lo que es correcto. La justicia de Dios implica que no puede mentir, ser parcial o deleitarse en la maldad. Dios ha puesto en cada uno de nosotros el sentido del bien y el mal. Entre más nos acercamos a Dios, mejor conocemos lo que es bueno, y entre más nos alejamos de Dios, nos acostumbraremos a hacer lo malo, lo incorrecto, lo que nos daña y perjudica. Esta cualidad, el que Dios sea justo y honrado, implica que Dios da un pago justo a nuestras acciones y no puede ser sobornado. Es decir, Dios sí castiga la maldad en forma real. Dios es una Trinidad. Dios es uno y tres a la vez: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bien, amigos, ahora veamos qué es lo que dice la creación de Dios respecto a Dios mismo. Si nuestras acciones definen lo que somos, vamos a ver qué es lo que nos dicen las acciones de Dios respecto a Dios. ¿Qué dice la gente que ha conocido o ha tenido una experiencia con Dios? A Dios podemos tratarlo, conocerlo de muchas maneras, de manera directa, cuando lo buscamos con un corazón sincero, como dice la Biblia. Incluso la Biblia dice: clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Si buscamos a Dios sinceramente, pues Dios va a ver eso en nuestro corazón y va a decir: pues sí, te respondo. Hay personas que también tienen una experiencia con Dios de manera accidental, como Saulo de Tarso, que sin buscarlo Dios se manifiesta a él, lo reta diciéndole: conóceme. Pablo lo conoce, se convierte en el apóstol Pablo, en uno de los más grandes evangelistas de todos los tiempos, quien por cierto escribió prácticamente todo el Nuevo Testamento. Exacto. Entonces, hay personas, hay contactos o experiencias que nos ayudan a acercarnos. Tenemos un contacto con Él, ¿no? Ejemplos, por ejemplo, como ya mencionaste, Saulo, otros que viven un milagro, ya sea el resucitar de la muerte o alguna experiencia, una necesidad muy fuerte. Piden a Dios, claman a Dios y Dios les responde, ¿no? Así es. Entonces Dios puede ser encontrado si nos acercamos con un corazón humilde, sincero, sencillo, ¿verdad? Porque un corazón altivo, egoísta, pues Dios lo rechaza. Lo resiste. Lo resiste porque está en su carácter y está en sus atributos el conocerlo para saber cómo poder hallarlo, que es el punto de este blog, el conocer quién es Dios para saber cómo acercarme, cómo conocerlo. Y ojo, cuando una persona dice: no, es que Dios no me responde, que Dios no sé qué, que Dios no real, mentira. La Biblia dice en Santiago 4:8 que cuando una persona lo busca sinceramente, de verdad, buscando, deseando que Dios le hable, Dios se manifiesta a él. Cuando esto no ocurre es porque somos soberbios, nos presentamos a Dios con una actitud retadora de: a ver, Dios, demuéstrame que no. Dios a este tipo de personas jamás le va a responder. Exacto. Y si le responde, no va a ser de una manera muy agradable. Muy agradable. Entonces mejor hay que hacer las cosas correctamente, amigos. Dios es real. Te invitamos a que tú busques de Dios, no una religión, no dogmas, porque ya estamos hasta aquí de religión, ¿no? Necesitamos tener una experiencia sobrenatural con Dios. ¿Y qué crees? Dios es real y se va a manifestar a ti. Te invitamos a que lo conozcas como nosotros lo hemos conocido y como podemos conocerlo. Y testificar de él. Y testificar, y tú seas también un testigo que digas: yo conozco de Dios y Dios está en mi vida, y ese es el punto. Así es, amigos, pues gracias por vernos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y que nos mandes también por ahí tus temas, tus sugerencias, ¿no? ¿Qué te parece? ¿Qué te gustaría que platicáramos? Y pues con gusto podemos tratar el tema. Yo soy Daniel Flores. Yo soy Israel Terrazas. Hasta la próxima. Hasta luego, amigos. Bye.